Hola, bienvenidos a este nuevo recorrido visual. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante dentro de las redes modernas de datos. Vamos a poner bajo el microscopio a los verdaderos héroes anónimos del Internet, esos dispositivos que detrás de escena hacen posible que movamos cantidades masivas de información de un lado a otro del planeta en literalmente fracciones de segundo. Hablamos de los transceptores ópticos, así que arranquemos. Entonces, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, revisaremos los fundamentos de los transceptores. Luego, veremos su evolución histórica, pasando de los viejos módulos GBIC a los SFP. De ahí, saltaremos a las velocidades del SFP+ y QSFP. Veremos exactamente cómo se clasifican por distancia operativa, exploraremos la tremenda innovación que son los 800 gigabits actuales y cerraremos con un resumen rapidísimo de toda esta tecnología. Vamos con la sección 1, Fundamentos de los transceptores. A ver, antes de correr con velocidades extremas, necesitamos entender el problema principal. ¿Cómo hacemos para que montañas de datos electrónicos viajen tan lejos sin perderse en el camino? Imaginen un transceptor óptico como un traductor simultáneo pero ultra rápido. Los equipos de red, como los switches o enrutadores, hablan un idioma puramente eléctrico, confinado a los cables de cobre. Pero la fibra óptica, bueno, la fibra habla en fotones, en pulsos de luz. Entonces, este pequeño dispositivo hace lo que llamamos una conversión óptico-eléctrico-óptico, o conversión OEO. Usa un transmisor especial, el famoso TOSA, para agarrar esa electricidad y convertirla en ráfagas de luz. Y cuando esa luz llega a su destino final, un receptor, el rosa, toma el relevo y la vuelve a transformar en datos eléctricos. Literalmente son el puente indispensable entre nuestros equipos y el resto del mundo. Y miren esto. Este dibujo mecánico nos muestra el diseño a nivel físico. Aunque caben cómodamente en la palma de la mano, la ingeniería de precisión que tienen es una locura. Cuentan con mecanismos de enganche súper específicos y tolerancias milimétricas para encajar a la perfección en puertos de altísima densidad. Todo este esfuerzo de diseño es para garantizar una sola cosa, que el cable de fibra quede perfectamente alineado con esos componentes ópticos internos. Pasemos a la sección 2, la evolución de GBIC a SFP. Porque sí, la forma y el tamaño de estos módulos han cambiado a una velocidad impresionante. La historia de estos aparatos se resume básicamente en la miniaturización. En los años 90 la estrella era el estándar GBIC. Hacían el trabajo, pero eran enormes, lo que limitaba drásticamente la cantidad de puertos que le podíamos poner a un switch. Para 2001 la industria se organizó y lanzó el estándar SFP. Redujeron el tamaño de forma increíble manteniendo esa misma velocidad de 1 gigabit. Luego, hacia fines de esa década, dimos un salto espectacular con el SFP+ para poder meter 10 gigabits en ese mismo espacio físico. Ya para la década de 2010, la avalancha de datos nos obligó a crear formatos paralelos como el QSFP y el OSP, juntando múltiples carriles de fibra en un solo conector para multiplicar la capacidad operativa. Lo que nos lleva perfecto a la sección 3, velocidad y formato del SFP+ y QSFP. Vamos a ver por qué acelerar la velocidad no fue nada fácil y trajo serios dolores de cabeza técnicos. Fíjense en este contraste porque es revelador. El módulo SFP clásico manejaba un poco más de 1 gigabit consumiendo menos de 1 vatio de potencia. Pero luego, el SFP Plus empujó la barrera a los 10 gigabits y claro, el consumo eléctrico se disparó hasta 1.5 vatios. Y seguramente se preguntan, ¿y qué pasa con medio vatio más? Pasa mucho, porque a esas velocidades ese incremento de energía genera muchísimo calor. Si ese calor se acumula, el láser se vuelve loco, su longitud de onda se desvía y la red se nos cae. Además de eso, al subir tanto la frecuencia, hubo que meter un blindaje electromagnético mucho más grueso y pesado en las jaulas de conexión. Así que, para resolver esto, los desarrolladores tuvieron que ponerse creativos. Fabricantes como Sumitomo Electric rediseñaron los circuitos desde cero, crearon chips y controladores de ultra bajo consumo y lograron que transceptores de altísimo rendimiento operaran usando apenas 750 milivatios. El resultado es que los equipos ahora soportan ambientes durísimos, con temperaturas de hasta 85 grados Celsius sin perder un solo bit en el camino. Y hay otro detalle crítico. Cuando hablamos de 10 gigabits para arriba, el contacto físico dentro del puerto tiene que ser impecable. Cualquier espacio microscópico o rayón en la conexión y se produce lo que se conoce como pérdida de retorno. O sea, la luz rebota hacia el láser. Los ingenieros saben que esa pérdida tiene que mantenerse estrictamente por debajo de los menos 35 decibelios. De lo contrario, la señal óptica simplemente se destruye. Pasemos ahora a la sección 4, clasificación por distancia.
Ya vimos qué tan rápido van, pero es igual de importante saber hasta dónde pueden empujar esa luz a través de la fibra. En la industria, estos transceptores se catalogan por alcance. Si solamente buscan interconectar servidores dentro de un mismo piso, usamos la categoría SR, de alcance corto. Llevan un láser económico, tipo BCL, sobre fibra multimodo y te dan hasta 400 metros de distancia. Pero, ¿y si necesitamos conectar un edificio con otro al otro lado de la ciudad? Ahí entramos en la categoría LR, de alcance largo. Estos usan un láser mucho más potente, el DFB, y lo inyectan en fibra monomodo microscópica. Como la luz viaja en línea recta sin rebotar, la señal alcanza tranquilamente los 10 kilómetros. Por último, si lo que necesitan es interconectar ciudades, usamos óptica corriente tipo CTR y ahí disparamos la señal a más de 120 kilómetros. Es realmente asombroso. Bien, sección 5, el salto a 800G. Aquí es donde toda esta narrativa de velocidades entra en el terreno de la locura total. 800. Así de monumental es este número. Impulsados por cosas como la inteligencia artificial masiva y las nubes gigantes, los centros de datos modernos ya están estandarizando redes con un rendimiento de 800 gigabits por segundo en un solo puerto. Imaginen por un segundo esa avalancha de información pasando por un solo conector. Fabricantes como Arista Networks están llevando la delantera en esto. Para manejar una barbaridad de 800 gigabits, dejamos atrás el SFP tradicional y pasamos a tecnologías inmensas como OSP y QSFP-DD. La clave mágica aquí se llama transmisión paralela. Estos aparatos ya no mandan un solo láser. En vez de eso, usan conectores avanzados como el MPO de 16 hilos o sistemas duales para dividir la señal y dispararla de forma simultánea por varios hilos paralelos. Así es como se logra domar ese ancho de banda colosal. Llegamos finalmente a la sección 6, nuestro resumen de la tecnología. Aterricemos todo este vuelo para quedarnos con los conceptos más importantes. Y para resumir este recorrido, primero, los transceptores son fundamentalmente los grandes traductores de nuestras redes. Mediante el proceso OEO, convierten el idioma eléctrico de los equipos en pulsos de luz para la fibra óptica. Segundo, la evolución de su diseño ha sido una carrera hacia la miniaturización. Pasamos de los voluminosos módulos GBIC al formato compacto SFP, permitiendo así empaquetar decenas de puertos en un solo switch. Tercero, la capacidad de datos se ha disparado, evolucionando desde conexiones modestas de 1 gigabit hasta las bestiales arquitecturas de 800 gigabits que vemos en módulos OSFP. Finalmente, su uso está determinado estrictamente por la distancia a cubrir, requiriendo láseres VCSL económicos para distancias cortas y ópticas monomodo de precisión para recorridos de larga distancia. De esta manera concluimos nuestro recorrido por la tecnología de los transceptores ópticos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de las piezas fundamentales de nuestra infraestructura moderna.